Vean ustedes, es primera vez que hacemos esta entrevista con la doctora Silvia Portillo, es epidemióloga y patóloga. Me refiero a la entrevista con Walter Villalobos, técnico de salud ambiental, está en Marcala, La Paz. Hola, ¿cómo está, Walter? Hola, buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Saludos ahí a la doctora y a todos los televidentes de este extraordinario noticiero, como es hoy mismo. Aquí estamos desde Marcala con un extraordinario. Sé que sí. ¿Por qué? Porque queremos resaltar, pues quiero resaltar el trabajo gracias a ustedes, queremos resaltar el trabajo que hacemos nosotros acá, los técnicos de salud ambiental o los promotores de salud acá en la zona rural o en todo el país donde yo sé que estaban todos los compañeros. Así es. Bueno, el técnico de salud ambiental en la lucha contra el COVID-19. Ese es el título de la entrevista de esta noche. Doctora, háblenos un poco sobre la figura del técnico de salud ambiental, especialmente en esto de la pandemia. Muy bien, el asunto está en que creo que Walter va a explicar mejor, ¿verdad? ¿Qué es? Pero yo lo que quiero únicamente aquí resaltar es que es una figura fundamental en todos los esquemas que hay de atención en salud en el primer nivel. Yo quiero que este programa salga el interés individual que cada uno tiene que tener por conocer quién es el TSA asignado a su colonia, a su barrio, porque todos estamos asignados a un técnico de salud ambiental, ¿verdad? Y el punto, ¿y por qué usted dirá, bueno, por qué están hoy mismo con TSA? ¿Sabe por qué? Porque aquí en el noticiero hemos insistido desde el principio, pero abril, mayo, doctora. Sí. La atención comunitaria, la atención primaria. Ahora escuchamos a los funcionarios de gobierno decir eso. Está bien, bueno. Pero no es un esquema nuevo, es un esquema que ya está en la ley de salud. Sí, está en el modelo. Sistema, en el modelo de salud desde 2012, algo así. Sí, algo así, sí, ya estaba definido. Lo único es que hay que aplicarlo. Sí. Ahora, el TSA, lo bonito de esto, y creo que es propicio para esta época de la pandemia, el COVID, es que es una figura versátil que tiene en el fondo una única función, y es ubicar al individuo, a la familia, a la comunidad en un punto geográfico relacionado con condicionantes de salud y con salud individual, con riesgo de salud. Muy bien. Entonces, yo creo que ahí tiene usted un esquema en el cual se habla de la región departamental. Solo quisiera agregar un detalle para que la gente se ubique. En el país hay 18 departamentos, pero hay 20 regiones departamentales de salud. O sea, cada departamento es una región sanitaria con un director regional, así como hay un gobernador político, hay un director regional. Y en esa región departamental hay dos niveles de atención, el primer nivel de atención y el segundo nivel de atención. El segundo nivel, todo lo que se refiere a hospitales, pero el primer nivel de atención tiene a su vez dos niveles. Uno es los centros de salud, que tienen 3 niveles pequeñitos, y el policlínico, ¿verdad? Que es la deuda que tenemos. El caso del TSA es la atención comunitaria, es el primero de los primeros. Sí, él está, de él dependen los promotores de salud, por ejemplo, y él depende a su vez de un centro de salud integral que tiene médico, enfermera, etcétera. ¿Qué hace un técnico de salud ambiental? Usted está en Marcala, pero su trabajo no es en el municipio de Marcala. ¿Dónde lo desarrolla y qué tipo de trabajo hace usted, Walter? Ok, así como usted lo anticipaba al principio de la entrevista, licenciado, nosotros hacemos diferentes actividades. Para aclarar, yo estoy siempre en Marcala, pero no en el casco urbano, sino en el área rural. Entonces, nosotros como técnicos en salud ambiental, en mi caso, pues yo tengo asignado, como lo dice el título, en una unidad de atención primaria en salud, ubicado en la aldea de la Florida de Marcala, que a la vez cuenta con 8 comunidades más, y digamos que ese es el área geográfica de influencia que está a mi cargo, donde yo ahí hago diferentes actividades. Como por ejemplo, así de manera rápida, pues tenemos en la primera parte de que es agua y saneamiento, donde nosotros primero, más que nada, tenemos que saber cuántos sistemas de agua tenemos, si es apta para el consumo humano o no, que cumplan con los estándares, que cumplan con los análisis para así darle a la población una calidad de agua, porque no es el hecho de solo tener el agua, sino de tratarla. También tenemos el componente de la vigilancia de la salud, que es toda la promoción, toda la articulación, toda la armonía que tiene que haber con los agentes comunitarios de salud,
en las comunidades. Es decir, los agentes comunitarios de salud son nuestro brazo derecho en cada comunidad donde nosotros estamos. Como por ejemplo tenemos otra actividad que nosotros acabamos de hacer, como es la vacunación canina en el tema de la zoonosis, donde vacunamos todos los canes y felinos para evitar el virus de la rabia. También hacemos otras actividades como la parte de vectores, de las enfermedades de transmisión vectorial. En nuestro caso, esto depende de cada departamento. Por ejemplo, el departamento de Colón, ellos son endémicos en malaria, en otras enfermedades. En nuestro caso, pues nos enfocamos más en las enfermedades de mal de Chagas, y en el departamento de La Paz, en el municipio, pues ahí hay malaria y hay dengue también. Pero acá en Marcala, como tal, en este punto, solo tocamos más el punto de las enfermedades de transmisión vectorial, en este caso, especialmente la enfermedad del mal de Chagas. Esas son de las actividades que nosotros hacemos. Muy bien, permítame un momentito. Quiero que mostremos la fotografía. Dice Unidad de Atención Primaria en Salud. En la Florida, ¿que eso es una aldea? Es una aldea. Es una aldea, ahí está. ¿La puede ver usted en pantalla? Está ahí, es una casa con techo rojo y color verde, creo, las paredes, ¿sí? Sí, ahí es donde funciona la Unidad de Atención Primaria en Salud, que de hecho es una casa que grupo de la misma comunidad nos ha alquilado o nos ha prestado para que ahí funcione la Unidad de Atención Primaria. Muy bien. Y desde ahí usted tiene una área geográfica de influencia que comienza en la Florida, que es donde está ahí ese centro de atención primaria, y se va a Las Tranquitas. ¿Podemos la siguiente gráfica, por favor? Se va a Las Tranquitas, El Cerrón, Comunidad de Morazán, Fátima, Crucitas, Mezcalito, Planes, El Naranjo. Estas son 9 áreas geográficas de influencia. ¿Cuántas personas residen ahí aproximadamente, Walter? Residen aproximadamente 822 familias, que hacen un total ahí como entre 2.500 a 3.000 habitantes en solo esa área geográfica de influencia. Y yo le pregunto, ¿usted conoce a cada una de esas personas? Conozco las comunidades como la palma de mi mano, y obviamente entre más años que he tenido, estos años que he tenido de experiencia, he aprendido a conocer y he conocido casi en su mayoría a las personas de la comunidad, a los actores claves, agentes comunitarios. Entonces, gracias a mi experiencia, pues ya podríamos decir que conozco una buena cantidad, un buen porcentaje de todas esas personas en las comunidades. Y por ejemplo, vamos a mostrar a continuación una ficha de salud familiar. Esta ficha de salud familiar, ficha de seguimiento individual de riesgo, ¿en qué consiste? Consiste, primero que nada, para los equipos de salud familiar hay unos lineamientos, hay etapas. Entonces, digamos que la primera etapa es la sectorización, que es ya cuando le dan a uno cuál es el área geográfica que me corresponde, por ejemplo, en mi caso. Luego sigue una inserción comunitaria donde va el equipo y le plantea a la comunidad de qué se trata esta estrategia de atención primaria en salud. Luego vamos con un mapeo o croquis, digamos, donde ahí empezamos a identificar todas las casas que hay en cada comunidad. Más adelante va a aparecer. Luego sigue esta etapa del llenado de la ficha familiar, que es la etapa donde uno hace un diagnóstico para identificar riesgos biológicos, socioeconómicos y ambientales, que después en la ficha individual, ahí va cada persona que vive en cada comunidad y qué diferente riesgo tiene esta persona, como por ejemplo, vamos a una comunidad como El Naranjo, por ejemplo, y ahí identificamos cuántas casas tienen acceso a agua potable, cuántas personas tienen, por ejemplo, enfermedades crónicas como hipertensión arterial, que es lo más común que nosotros tenemos. Es más o menos así que funcionan estas etapas. Por ejemplo, aquí tengo el dato de que en ese sector, en ese centro de influencia, esa área de influencia que está bajo su responsabilidad, son 2.667 habitantes, 1.301 hombres y 1.366 mujeres. Sí. Estos son datos que usted nos ha proporcionado. Sí, son datos que los arroja la ficha familiar. Sí. Y por ejemplo, la siguiente gráfica. Nosotros fuimos casa a casa en todas esas 9 comunidades para poder identificar todo esto que yo le estoy mencionando anteriormente. Usted tiene, por ejemplo, ahí vean ustedes, amables televidentes, el trabajo que hacen los técnicos de salud ambiental como Walter. Saben ahí la energía eléctrica, las viviendas que tienen energía, las viviendas sin energía eléctrica, cómo está el asunto del tratamiento de agua, el consumo, la eliminación de la basura, cuántos queman o entierran, cuántos al aire libre.
acceso a servicio de agua, pozo público, pozo domiciliar, río, conexión domiciliar, mini acueducto, eliminación de excretas, letrina, hidráulico, letrina, foso, aire libre, etcétera. O sea, es un trabajo, pero detallado, minucioso, sí, que requiere no solo conocimiento, sino que incluso amor a la comunidad, claro, pasión sí, por esto. Sí. Vean este otro dato que nos comparte Walter. Los seguimientos a grupos de riesgo. En toda esa comunidad a la que él visita, ha identificado 57 hipertensos, 11 epilépticos, 7 diabéticos, 1 con insuficiencia renal, 13 asmáticos y cáncer de mama 1, cáncer, el otro es maxilar, sí, maxilar 1. O sea, todo esto es parte de la información que usted logra, recaba, yendo casa por casa. Claro, esto es un trabajo en conjunto con el equipo de salud familiar que lo conforma la enfermera auxiliar y el médico. O sea, salimos en equipo, pero obviamente que es uno como técnico en salud ambiental que digamos que lleva la batuta porque es el que conoce a detalle la comunidad. Muy bien, en la siguiente gráfica dice mapa de riesgo. ¿Lo puede explicar? Creo que cada una de estas regiones que están bajo su responsabilidad tiene un color distinto. ¿Qué significa esas marcas que tiene ahí este mapa de riesgo? Por ejemplo, anteriormente nos percatábamos que tenemos identificados hipertensos, diabéticos. Entonces, este mapa de riesgo consiste en ir identificando por comunidad todas estas personas que ya tienen que ya no son aparentemente sanos, que ya entran en un proceso de personas que hay que estar en una mayor vigilancia, por así mencionar un término. También en esta gráfica también tenemos las mujeres embarazadas. ¿Cuántas mujeres embarazadas nosotros tenemos por comunidad? Porque obviamente una mujer embarazada al tener un control, sus 5 controles, o entre más vaya al médico, va a garantizar pues que este niño, que esta mujer vaya a tener bien, que vaya a dar a luz a su hijo o que se vaya haciendo el protocolo correcto. Porque se dan casos todavía en los cuales tenemos mujeres dando a luz en sus propias casas. Entonces, al identificar eso, nosotros estamos, como por así mencionarlo, de cerca en estas personas, La siguiente gráfica es un croquis. Creo que es un croquis. Sí. Sí. ¿Nos puede explicar esto, por favor? Es un croquis ya de la comunidad. Aquí ya están identificadas todas las casas que hay en determinada comunidad y ya están identificados por riesgo. Por ejemplo, el riesgo biológico, el riesgo socioeconómico, como yo lo mencionaba, que ahí están los colores con su respectiva simbología. Por ejemplo, un riesgo sanitario es el simple hecho que un hogar no tenga acceso a eliminación de excretas adecuadas o el simple hecho de que no tenga acceso a una agua potable. Y ese es el croquis que vimos hace un momento. Este es de Santana, dice ahí, ¿verdad? Colinda con Santana. Pero, colinda con Santana. Sí. Muy bien. El siguiente. El siguiente es croquis de Naranjo. Sí. ¿Ese? Esto también me apoyó los compañeros de la Manlecipa. Saludos allí para Melvin Castillo, el compañero también que ellos están ahí. Entonces nosotros hacemos una labor parecida. Entonces ahí está ese croquis del Naranjo, que es donde se están identificando todos los riesgos que hay con el número de personas que hay en esa comunidad. Y por ejemplo, el alfiler rojo es... hay rojo, verde y amarillo. Sí, es que están divididos por riesgo. El rojo sí. Es el riesgo biológico, el que, ¿cómo se llama? El que si tiene una enfermedad. Está el riesgo amarillo, que es el de saneamiento, y está el otro que es el socioeconómico, como lo mencionaba anteriormente. Muy bien. Ahí está la cancha de fútbol, mira. Ahí está. Muy bien. Y aquí hay una fotografía interesante de las visitas que hace el técnico de salud ambiental y su equipo. Sí, ahí podemos ver, por ejemplo, la parte de la promoción que yo siempre lo digo, es algo fundamental, es donde nosotros podemos generar cambios de actitud en la población con convicción de los temas que uno habla, pero también darle un respectivo seguimiento. Es decir, no es solo hablar la charla y hasta ahí llegó, sino que dar la charla y dar el respectivo seguimiento. Entonces ahí vemos cómo nosotros estamos dando charlas a los diferentes grupos. Por ejemplo, nosotros tenemos creado los grupos de mujeres embarazadas que las citamos para que ellos lleguen y nosotros damos temas
por ejemplo, plan de parto, junto con el equipo, plan de parto, qué es lo que ellos tienen que tener a la hora de dar a luz, por qué es la importancia de los controles, todo eso. ¿Cada centro de salud tiene un técnico de salud ambiental? Sí, cada unidad de atención tiene su técnico de salud. ¿Es uno ambiental por centro de salud o pueden ser 2 o 3? ¿Cuántos son? Bueno, según el lineamiento es un técnico de salud ambiental por cada 300 familias. Así está diseñado el lineamiento. Pero usted tiene 800 familias, solo usted. Sí. Claro que sí. Qué cosa, ¿no? Y entonces aquí viene la conclusión de esta conversación con Walter. Antes, póngame ese rótulo a pantalla completa, por favor. Antes, durante y después de la pandemia por COVID-19, el técnico en salud ambiental debe ser elemento permanente en el equipo humano de trabajo sanitario en las comunidades. El técnico en salud ambiental es la brújula de cualquier abordaje en primer nivel de atención sanitaria. Identifica al individuo, caracteriza a la familia donde vive y lo ubica geográficamente en la comunidad. Y ahí está Walter con parte de su equipo de trabajo. Walter, su comentario sobre esto. No, invitar a todos los amigos, a todos los compañeros, a los colegas que estamos en este trabajo, que sigamos adelante, que lo sigamos haciendo de la manera más extraordinaria, porque al final de cuentas uno se debe a la comunidad y para mí, desde mi punto de vista, pues el amor al prójimo es de las cosas más importantes y gracias a Dios por haberme dado estos conocimientos para yo poderlos ir a poner en práctica en mi comunidad. Sí. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo cree que responde mejor la población a la cual usted atiende? Me refiero a las brigadas médicas. ¿Que las brigadas médicas vayan tocando casa por casa o que se desarrollen en un lugar puntual, un parque, un centro comunal, un área abierta? Y que la gente acuda ahí? ¿Cómo es mejor? ¿Que vayan casa por casa o ubicarlas en un lugar para que la población sea beneficiada? ¿Cuál es la mejor respuesta de la población? Desde mi perspectiva, creo que lo mejor sería casa a casa porque por la parte de nuestra cultura como hondureños que nos cuesta ir a un centro de salud. Entonces a veces nosotros necesitamos ahí como dice que nos anden puyando. Entonces desde mi perspectiva considero de que y también basado en la experiencia que he tenido en estos procesos, considero de que es mejor casa a casa, específico, individualizado la brigada. Walter, muchas gracias por esta entrevista, felicitaciones, éxitos en su trabajo. Gracias por lo que usted hace por su comunidad. Muchas gracias a usted y solo saludos a todos y gracias por esta entrevista. Muy bien, y por medio de Walter también nuestro reconocimiento a todos los técnicos de salud ambiental a nivel nacional. Muchas gracias, Walter. Su comentario, doctora. Bueno, yo solo quisiera felicitar a hoy mismo realmente por esta iniciativa porque jamás creo yo que han hablado los técnicos de salud ambiental y ellos son cruciales en cualquier esquema que tengamos de casa a casa. O sea, hemos hablado de las brigadas por lo del COVID, también están los equipos de respuesta rápida que solo tienen 2 componentes. O sea, hay una diferencia, pero todos tienen en común que van casa a casa y el que sabe dónde está cada casa es el técnico de salud ambiental. ¿Y dónde está un hipertenso, un diabético, un epiléptico, una mujer embarazada, una mujer con problemas de cáncer incluso? Él es el llamado a localizar. ¿Ve? Aquí hay un COVID sospechoso que también es hipertenso, aquí hay una embarazada que tiene COVID, entonces él es el que ubica. Imagínense que las brigadas COVID, por ejemplo, no necesariamente son los médicos, los doctores, los microbiólogos, si es que llevan pruebas, por ejemplo, no son necesariamente la comunidad a veces, sino que vienen de afuera de la comunidad. Entonces, él puede orientar mucho. ¿De quién es la brújula de ellos? Sí, el técnico de salud ambiental. El técnico de salud ambiental. Hay también los promotores y los promotores dependen de ellos, o sea que también en estructura jerárquica, ellos tienen mucho liderazgo en las comunidades. Definitivamente. Entonces yo quisiera, como le digo, que de este programa saliera la curiosidad de saber quién es el técnico de salud ambiental asignado a mi colonia, a mi barrio. ¿Por qué? Porque esto de las redes, del sistema de redes, existe en Tegucigalpa. O sea, preguntémosle al doctor Harry Bock y creo que hay 8 redes en Tegucigalpa, en el Distrito Central, ¿verdad? Muy bien. Doctora, quería hacerle un agregado. Fíjese que hoy estaba leyendo el periódico de Madrid, en España. Dice, Madrid, si lo podemos poner el título, por favor, ahí un rapidito el rótulo. Madrid ultima los nuevos test que dan resultado en 15 minutos. Y es de hoy esta portada. Póngame la portada, por favor, es de hoy, dice. Son equivalentes a las PCR y se distribuirán 2 millones de pruebas en los próximos días. Es el periódico La Vanguardia.
Bueno, eso es lo que demuestra. Madrid ultima los nuevos test que dan su resultado en 15 minutos. Vamos al texto. Madrid espera dar esta misma semana un salto cualitativo en su lucha contra la pandemia del coronavirus al contar de manera inmediata con 2 millones de test rápidos de antígenos, según ha detallado el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero. Las pruebas proporcionarán una ventaja notabilísima a la hora de diagnosticar el virus, puesto que es equivalente a la PCR, pero dan su resultado mucho más rápido, en unos 15 minutos, y que ha sido recientemente aprobado por la FDA de Estados Unidos y el CDC de Estados Unidos. Bueno, ¿qué más se puede decir? ¿Qué es lo que nosotros hemos estado diciendo aquí? Tenemos problemas con el PCR, con los kits, con los insumos, con el procesamiento, con los laboratorios. Ese es un problema evidente. Entonces, nuestra respetuosa sugerencia ha sido que incorporen las pruebas de antígeno, que es lo que está haciendo todo el mundo. Pero lo maravilloso de todo esto es el mundo globalizado. O sea, usted lo está diciendo una semana antes que Madrid. Sí. Y entonces, sí. ¿verdad? Nosotros lo dijimos aquí hace 2 domingos. Sí, exactamente. Entonces, y lo hemos dicho con usted, con el doctor Videa. Sí. ¿Quién más lo dijo? La doctora Lorenzana, una experta en la materia, investigadora, científica. La Cruz Roja las está haciendo, doctora. Sí. Hay muchos laboratorios privados que la están haciendo. Sí, también. hay muchos, ya se regalan. El alcalde Quintín Soriano ya lo está haciendo. En Choluteca se independizó de las PCR. Cortó ese cordón umbilical ahí. Yo espero que... Los creadores de Catracho, el doctor Díaz, el doctor Valerio, el doctor Sierra Hoffman, dice, mire, en Estados Unidos, nosotros, dijo el doctor Sierra Hoffman aquí en el programa, nosotros ya no estamos haciendo PCR. Hace 2 meses estamos a pura prueba de antígeno. En 15 minutos sabemos el resultado. Sí. Yo creo que, yo esperaría que en esta próxima semana, bueno, ahorita que estamos cumpliendo esta semana 6 meses de pandemia, ya se empiecen a reportar los resultados con antígeno, ¿verdad? O sea, sin dejar de hacer PCR, por supuesto, pero porque cada uno tiene su momento. Pero es fabuloso pensar que Europa está 2 semanas después que nosotros, ¿verdad? Sí, no, pues sí, por lo menos en la noticia, porque ellos dicen que ultiman los detalles, ¿verdad? Sí. Ultiman, los test rápidos de antígenos tienen una especificidad del 100%, es decir, que si muestran un positivo de coronavirus, es positivo. ¿Eh? Sí. No, es fabulosa, la prueba es fabulosa, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Dice, oiga bien lo que dice, estas pruebas se utilizarán fundamentalmente en atención primaria. Sí. Y en residencias de ancianos. Sí. Y Zapatero ha apuntado que podría plantearse su realización en torno como centros escolares. Y otra cosa, además ha explicado que este tipo de test puede distinguir a la hora de dar el resultado virus que provocan cuadros clínicos similares al coronavirus, como es el de la gripe, ofreciendo así una gran ventaja diagnóstica. O sea, es altamente específico. Y ¿sabe qué? Yo vuelvo a reiterar, porque para mí es bien importante, las escuelas, o sea, increíble, esto sería fabuloso para niños, para maestras, para directores. Y actualmente para las empresas. Ah, claro que sí, por supuesto. Todas las maquilas, todas las... Ahora que vamos a ir avanzando en la reapertura económica, que es necesario, hay que ir avanzando poco a poco, pero también hay que ir incorporando... Yo le quería decir algo así, muy concreto. En la medida en que se abre la economía, se tienen que reforzar en forma exactamente proporcional las medidas de bioseguridad. Entonces hay que elevar este tipo de herramientas, a agregarlas. ¿Por qué? Porque como estamos también abriendo la economía, entonces hay que fortalecer la manera de detección, de acceder a las mascarillas, de acceder al gel, al jabón, a todo. ¿Verdad? Hay que mejorar y potenciar más porque nos tenemos que abrir. No podemos morirnos de hambre tampoco, ¿verdad? Doctora, muchas gracias. Buenas noches. La doctora Silvia Portillo. Con nosotros esta noche, es patóloga, epidemióloga, por sus aportes tan valiosos. Muchas gracias. Como siempre. Gracias.